altos rendimientos en inversiones inmobiliarias en Mérida y sus alrededores. Estamos hablando de máximos históricos. Aquí te voy a contar de qué estamos hablando. En un momento empezamos. Bienvenidos amigos, qué gusto estar con ustedes una vez más en su programa Termómetro Inmobiliario. El tema de hoy, altos rendimientos en las inversiones en el mercado inmobiliario de Mérida, sus alrededores, costa yucateca y algunos lugares en el interior del estado. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de leyendas urbanas, estamos hablando de mitos, estamos hablando de falsas promesas. No, para nada. Aquí les voy a comentar, les voy a platicar de realidades. Algunos de los números y de los retornos de los que vamos a hablar verdaderamente suenan a un disparate. ¿Por qué? Porque normalmente no se ven este tipo de rendimientos. Y cuando los rendimientos también suelen ser excesivos o muy elevados, pues como que a la gente le entra un poco de duda, ¿verdad? Como que demasiado bueno para ser realidad. Bueno, pues aquí vamos a platicar de eso hoy. Vamos a empezar por lo primero. ¿A qué nos referimos con altos rendimientos? Yo creo que es lo primero que tenemos que hacer, altos rendimientos en las inversiones inmobiliarias, ¿ok? Empecemos y quiero hablar del significado de rendimiento, ¿no? Y el rendimiento es el premio, la recompensa o lo que ganamos o se nos paga por una inversión. Lo estoy poniendo en términos muy simples, ¿no? Si nosotros ponemos un dinero en una institución financiera, en el banco, y anualmente nos paga una tasa del 10%, bueno, pues ese es el rendimiento, ¿ok? Es lo que el dinero rindió en frutos que se nos pagan en beneficios, ¿ok? Ese es un rendimiento. Entonces, cuando hablamos de altos rendimientos, ¿a qué nos referimos? También poniéndolo en términos sencillos, y disculpen que sean posiblemente demasiado sencillos, estamos hablando, hacemos una comparación de dos cosas principalmente: el costo del dinero y la inflación, o digamos costo, dinero, inflación, y lo que te pagan por tu dinero en un depósito en una institución financiera. Entonces, vamos a agarrar, por ejemplo, o como ejemplo, la inflación al día de hoy en nuestro país. Voy a redondearla al 8%, ¿ok? 8% anual, y vamos a agarrar la tasa de certificados de la tesorería, que son los CETES a 28 días, que hoy están al 10.5, voy a agarrar un promedio de 10%. Entonces, si la inflación anual es del 8%, los CETES, el dinero que yo pongo en el banco, me pagan CETES, que es el 10%, y ese rendimiento, digamos el 10%, pues es un rendimiento, un alto rendimiento o un rendimiento atractivo, porque de inicio está superando a la inversión. Un alto rendimiento normalmente busca ganarle a la inflación de tal forma que nuestro dinero no pierda poder adquisitivo. Cuando no pierde poder adquisitivo y gana por arriba de la inflación, podemos decir entonces que es un alto rendimiento, ¿ok? Ahora bien, hay de altos rendimientos a altos rendimientos, que es lo que vamos a hablar enseguida, ¿ok? Nos vamos a enfocar a temas inmobiliarios. ¿Cuáles son los productos que podríamos comprar o invertir en el mercado inmobiliario? Pues normales, ¿no? Un terreno residencial, un terreno comercial, una casa, un departamento o un local comercial. Para la plática de hoy y los ejemplos que vamos a estar hablando, nos vamos a centrar en casas, departamentos y terrenos residenciales. No voy a hablar de terrenos comerciales ni de locales comerciales. ¿Por qué? Porque los terrenos comerciales suelen ser espacios muy grandes de tierra y pueden estar a muy buen precio, pero se requiere mucho capital para acceder a estos. O en los locales comerciales también podría ser el caso. Entonces, hablando de casas, departamentos y terrenos, y cuando digo casas, puede ser casa, un townhouse, una villa. Producto residencial, casa, departamento, terreno. ¿Cómo comparamos estos tres y cómo se están desempeñando esos tres? Y les voy a dar algunos números de los últimos 10 años.
Empecemos primero por las casas y departamentos. Vemos que en los últimos 10 años, en promedio y aproximadamente, hemos tenido incrementos anuales entre el 7 y el 10% anual. En otras palabras, el producto residencial, casa, departamento, terreno, villa o townhouse, ha tenido un incremento o una plusvalía anual entre el 7 al 10% anual en promedio. Estas tasas van a subir y bajar dependiendo del tipo de propiedad, el estado físico de la propiedad, la ubicación, si es un edificio, el nivel, características, etc, etc. Pero vamos a decir que este termómetro entre el 7 y el 10% nos va a servir de referencia para el análisis que estamos haciendo ahorita. Cuando nos vamos a terrenos residenciales, observamos que en estos últimos 10 años los incrementos van del 10% hasta el 50% anual. ¿Escucharon bien? Del 10% hasta el 50% anual. Es una locura, pero es una realidad. Yo he hablado aquí que en los últimos 30, 35 años tuvimos incrementos en la costa yucateca del 100% anual. ¿Ok? Bueno, eso ya no lo vemos frente al mar porque los valores ya llegaron a un nivel muy alto. Sí estamos observando estos grandes beneficios y rendimientos en terrenos que están en la parte trasera, por eso vamos, ¿no? Entonces estamos observando rendimientos en terrenos residenciales del 10 al 50% anual, ojo. Y quiero pausar aquí y comentar brevemente que cuando hablamos de terrenos residenciales, estoy asumiendo, y les vuelvo a recalcar, que estos terrenos residenciales siempre y cuando cumplan con las siguientes características. 1, ubicación. La ubicación siempre va a ser muy importante. ¿Okay? Su ubicación que hay alrededor, cómo viene el crecimiento de la mancha urbana, etc, etc. Ubicación. 2, certeza jurídica. Papelito habla, que sea propiedad privada, que esté documentado, que tengas tus permisos, licencias, etc, etc. Número 3, servicios. Tengas servicios o que te vayan a proporcionar servicios, al igual que infraestructura, servicios, infraestructura. Y por último, que el ente, la persona física o moral que te vaya a vender sea un desarrollador probo, que esté probado, que tenga amplia experiencia y trayectoria. Esos 5 factores asumimos que se van a dar. Entonces regresamos al 10 y el 50%. Bueno, vamos a agarrar una media de 25%. Entre el 10 y 40, una media del 25% versus del 7 al 10 agarremos una media del 8% en residencial. Entonces tenemos una diferencia de 3 tantos. 8% versus 25%, 3 por 8, 24. Entonces podemos ver que si ubicamos el producto adecuado en tierra residencial que cumpla con los aspectos que ya le dije, vamos a encontrar terrenos que nos den rendimientos altos. A esto me refiero con rendimientos altos, alarmantemente altos, del 25% en adelante anual. Y si por otro lado compro un departamento, casa o townhouse que me va a dar el 8% promedio anual o el 9%, pues el terreno me va a dar 3 veces más. ¿Por qué les comento esto? ¿Qué debemos hacer? ¿Invertir en tierra, en terrenos residenciales? Yo diría que sí. Ahora bien, depende qué necesites. Si necesitamos una casa, si necesitamos un lugar donde vivir o donde pasar nuestras vacaciones o de recreo, un second home, bueno, pues entonces no debemos comprar el terreno, debemos comprar un producto residencial, mismo que podemos usar, va a seguir subiendo de precio y que podemos generar ingresos por rentas vacacionales en Airbnb. Pero si dijéramos que a pesar de que yo necesite la casa para vacacionar, vamos a decir que esa casa me va a costar 3,5 millones de pesos en la playa. Y yo agarro esos 3,5 millones de pesos en la playa y en vez de comprar una casa, compro 3 terrenos, bien localizados, donde debe de ser, cosas que hemos hablado, que les he propuesto, en fin, y si no, también pueden preguntar con muchísimo gusto. Invierto ese mismo dinero. Por un lado, tendría una plusvalía del 8% anual versus aquí 3,5 millones con una plusvalía del 25 al 30% anual promedio. Bueno, pues es muy sencillo. A la vuelta de 2 años, agarramos esos 3 terrenos, vendo 2 terrenos, me quedo con un terreno y con la venta de los 2 terrenos
hago mi casa en este terreno y guardo la diferencia de dinero en el banco. Si hacen este ejercicio cuidadosamente, se van a dar cuenta que es mucho más rentable este ejemplo que les acabo de hacer que simplemente voltear y comprarte una casa. No, este caso no aplica para todos. Hay gente que necesita su casa o departamento. Pero bueno, si tenemos dinero ocioso, definitivamente es el momento, y en la medida que estos terrenos vayan incrementando de precio en el tiempo, los incrementos anuales van a ser menores. Esto no se va a repetir de por vida, porque los precios tienden a alcanzar niveles altos y luego tienden a estabilizarse, y en algunos casos van para atrás cuando hay cracks y crisis. Dentro del producto inmobiliario, diría yo que el más seguro es este: terrenos en la costa con las 5 características: ubicación, certeza jurídica, servicios, infraestructura y desarrollar probo. No bajan de precio. Peor escenario, se mantienen y luego vuelven a subir. Entonces, considérenlo. Y si desean hacer esta inversión, llámenme. Aquí les ayudamos, aquí les asesoramos, los acompañamos con muchísimo gusto para que tengan éxito y se vayan firmes, se vayan seguros, sólidos, y no estén probando, pues, o de repente cayendo en manos de gente inexperta que promete, pero pues la verdad carece de todos los elementos y la preparación como para llevarlos y guiarlos hacia una inversión segura y exitosa. ¿Ok? Les agradezco la atención del día de hoy. Gracias por sus likes, gracias por compartir el video de la semana pasada. Pues sigue trepando, ha sido un éxito, estoy feliz. Gracias por el apoyo de ustedes, porque es un éxito por ustedes. Entonces, pues sigan dando like, compartiendo, activando la campanita. Y aquí abajo les dejo links en algunas opciones para que puedan visitar y ver sobre este tema que estamos hablando. Están nuestros contactos, WhatsApp, correo electrónico, nuestras redes, etcétera, para que ustedes estén en contacto con nosotros. Un fuerte abrazo, muchísima suerte a sus inversiones. Váyanse con pies de plomo, asesórense correctamente. Recuerden que la información de calidad es tu mejor herramienta para una inversión segura. ¿Ok? Buenas tardes y nos vemos hasta la próxima.